ahora nos vamos a ir con las noticias del misterio que Javier nos cuenta cada semana y que ya sabéis que son muy, muy interesantes. Así que vamos a ver qué nos trae hoy Javier. Muy buenas, Javier, bienvenido. Muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Muy bien, bueno, pues aquí con ganas de que nos cuentes de qué nos vas a hablar hoy y demás. ¿Has tenido buena semana? Sí, no nos vamos a quejar. Al final, pues ya sabes, trabajo y luego ya fin de semana y uno intenta desconectar un poco, hace sus quehaceres que nos implica este misterioso universo en la red y bueno, y por qué no decirlo también, una partidita a la consola que sabes que me gusta mucho y poco más. Ya te digo, bueno, a ver si compartimos alguna partida de esas que tenemos pendiente, Javier. Claro que sí. Bueno, pues nada, pues Javier, ¿qué nos vas a contar hoy? Pues mira, vamos a hablar del James Webb, que ya hemos hablado varias veces y todo, y durante muchos programas además, pero como siempre nos traen cosas nuevas, pues ahora vamos a hablar de ese origen de los tiempos que creen que pueden llegar a observar con este James Webb. También te voy a hablar de Titán, de la luna más grande de Saturno, que cumple 466 años ya desde que se descubrió. También te voy a hablar de los Homo floresiensis, o lo que también podemos llamar, si el nombre nos resulta un poco costoso de comunicarlo, los hobbits, que es como los han llamado también los científicos. Y por último vamos a hablar un poquito más de esa desclasificación OVNI que ya comentamos una vez y que nos dejó ahí a las puertas el expresidente Trump, y que ya poco a poco se van dando pasos y nos van dando cierta información, gente que tiene el poder de esa desclasificación, y nos van diciendo cositas poco a poco y vamos a ir apuntándolas puntualmente conforme vayan saliendo ciertas informaciones. Muy bien, bueno, pues nada, pues empezamos con la primera, que como bien comentabas es la de James Webb, que has traído también en otras ocasiones. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos vas a contar hoy, con qué nos vas a actualizar de este personaje. Pues sí, mira, si nos ponemos a echar la vista atrás, ¿no? Si pensáramos en la máquina del tiempo, ¿no? que imaginó Wells, o incluso si nos volviéramos más de nuestra época, ¿no? Y pensáramos a lo mejor en el DeLorean de la saga de Regreso al Futuro, hoy en día todavía son ficción, ¿no? Pero sí que es verdad que ya hay listo un artefacto que tendría más o menos el tamaño de una cancha de tenis, nada despreciable, con un espejo gigantesco que está recubierto de oro y que va a ser capaz de observar el pasado más remoto. Cuando digo más remoto, ¿a qué me refiero? Pues sería lo que ocurrió 200 millones de años después del Big Bang, esa gran explosión que dio origen al universo y que, como ya hemos comentado muchas veces, tuvo lugar hace unos 13.700 millones de años. ¿Y quién lo va a hacer? Pues ¿quién sino? El más grande, poderoso y complejo telescopio espacial que no se ha construido nunca, que es el James Webb. ¿Cómo van a hacer esto? Pues mira, en la NASA tienen un ejemplo que es muy sencillo, ¿no? para explicar este fenómeno y que voy a hacer mío, porque la verdad es que me pareció muy curioso cuando lo leí, ¿no? Cuando escuchamos el ruido de un avión y buscamos, miramos hacia el cielo, ¿no? Intentando encontrar dónde está el origen, ¿no? Dónde está ese avión, hay veces es una posibilidad, ¿no? Que no veamos el aparato porque ya el avión ya no está allí, ¿no? Eso pasa porque el sonido tarda un tiempo en propagarse, y cuando nuestros ojos buscan ese origen, buscan ese avión, el avión ya no está ahí, ¿no? Digamos que de algún modo hemos conseguido escuchar el pasado, ¿no? El estruendo que produjo el avión unos segundos antes y que ahora ya no está. Pues con las ondas de luz pasa exactamente lo mismo, ¿no? Pero digamos que obviamente en una dimensión mayor, porque la luz es mucho más rápida que el sonido, ¿no? Recordemos que viaja a unos 300.000 kilómetros por segundo. A pesar de esa gran velocidad, necesita también un tiempo para llegar a cualquier sitio, ya sea desde una punta dentro de una habitación a la otra punta, o de un extremo al otro del universo, ¿no? Y cuando más lejos esté este objeto, más tiempo tarda la luz en llegar hasta esa persona que esté observando y se pueda dar cuenta, ¿no? Incluso si lo extrapolamos, un dato muy extremo, ¿no? Pero piensa, Víctor, que si el sol se apagara repentinamente mientras que nosotros estamos caminando por la calle, tardaríamos 8 minutos en darnos cuenta de que todo se ha apagado, porque es el tiempo que tarda en llegar a la Tierra el último destello del Sol, ¿no? Pues en el caso de las estrellas más lejanas, las distancias son tan grandes que, como ya hemos comentado también aquí muchas veces, es necesario utilizar como medida esos años luz, ¿no? O sea, el trayecto que recorre en kilómetros la luz durante un año.
Por eso cuando un telescopio espacial que está orbitando a una gran distancia de la Tierra capta la imagen de una galaxia que se encuentra a 100 millones de años luz de distancia, en realidad lo que estamos observando es esa galaxia tal y como se veía hace 100 millones de años. En el momento en el que esa luz partió desde allí, por lo menos es lo que nos explica la NASA, los dinosaurios aún paseaban por la Tierra y los seres humanos no existían. Eso es lo que la NASA ha llamado ver el pasado, ¿no? El telescopio Hubble, recordándolo también un poco, que como también hemos comentado aquí muchas veces, es el predecesor del James Webb, puede ver hasta 800 millones de años después del Big Bang. Se lanzó el 24 de abril de 1990 y está orbitando a unos 538 kilómetros de la Tierra. Eso es porque así está alejado de la interferencia de la atmósfera terrestre, ¿no? Eso, como ya también hemos comentado, varios de sus logros le permitió descubrir, por ejemplo, que los agujeros negros son comunes en las galaxias. Y hay que decir, como no, que tiene una galería impresionante de imágenes del cosmos y que también recuerdo que va a terminar oficialmente su trabajo el 30 de junio de este año. Pues bien, ¿qué pasa con esta nueva era, no? Pues que el telescopio James Webb puede ver más lejos que el Hubble y va a orbitar mucho más allá de la Tierra. De hecho, va a orbitar a 1,5 millones de kilómetros. Esto lo que va a hacer es ayudar a estudiar con más detalle el modo en que las galaxias cambian con el tiempo. Al hacerlo, también va a poder observar cómo se veían cuando el universo era muy joven, 200 millones de años después del Big Bang. Desde el Observatorio Real de Edimburgo, en Escocia, un científico que es Alistair Glasser, que trabaja en la puesta a punto del MIRI, que es uno de los instrumentos más destacados del James Webb, nos ha explicado la misión y cuál es ese aparataje, ¿no? La misión va a requerir que el Webb se ajuste a un tipo de luz diferente al que se pueden ver con los ojos humanos o incluso que puede ver el Hubble. Dado que la expansión del cosmos aleja tan rápidamente de la Tierra las primeras estrellas y las galaxias, la luz de estas llega a desplazarse hacia el rojo a longitudes de onda que son mucho más largas. Si seguimos un poquito con esos ejemplos, ¿no? Y con esas analogías con el sonido, ¿no? Digamos que sería como la sirena de una ambulancia, ¿no? Que conforme se va alejando, el registro va bajando y entonces al final la perdemos, ¿no? Pues la luz de una galaxia está tan lejos que se puede observar en un estado, digamos, infantil, ¿no? Digamos que lo que se estiraría tanto hasta alcanzar unas longitudes de ondas que son infrarrojas e invisibles, pero que el James Webb va a ser capaz de captarlas. El telescopio, como una de las propiedades, parece ser que tiene que estar muy frío. Y cuando digo muy frío me refiero a que tiene que estar siempre a una temperatura por debajo de los 7,2 grados centígrados. Por eso se le ha construido un escudo solar que lo va a mantener en una sombra permanente y fría. Eso va a ayudar a entender esa extraña forma que tiene, ¿no? Que es como de un panal de abejas y que está apoyado en una especie de tabla de surf gigantesca, ¿no? Desde que se empezó a delinear esa construcción, ¿no? Esa idea de cómo se iba a construir, han pasado nada más y nada menos que 30 años, ¿no? Y han participado científicos de diferentes países y hasta 3 agencias espaciales diferentes, ¿no? Como sería la NASA, la ESA, que es de la Unión Europea, y la CSA de Canadá, ¿no? El ensamblaje al final se ha hecho en Los Ángeles, Estados Unidos, y según lo que nos cuenta el diario New York Times, se han invertido más de 8.800 millones de dólares en el desarrollo y en el armado del James Webb. El lanzamiento sí que es verdad que se ha pospuesto un par de veces, pero ahora mismo la NASA ha anunciado que ya está listo y que después de varias y distintas pruebas de resistencia prevé ponerlo en órbita el 31 de octubre a bordo de un cohete Ariane 5 de la Agencia Espacial Europea. También va a hacer otras cosas el James Webb, porque también va a ser capaz de dar una idea sobre la existencia de lo que hoy en día también hemos hablado en el programa como esas firmas biológicas, ¿no? La posibilidad de encontrar esos vestigios de moléculas de vida, ¿no? Esas sustancias que pueden dar una pista sobre la existencia de vida extraterrestre. Y es más, hace pocas semanas la NASA incluso hizo una videoconferencia para mostrar esas cualidades del James Webb, ¿no? Según los datos oficiales, si viéramos ese espejo que te he comentado que parece un gran panal de abejas, pues está hecho de hasta 18 hexágonos de berilio que están chapados en oro y unidos en un disco que tiene más de 6 metros de diámetro. Cuando abandone la Tierra en este cohete que te he comentado, en el Ariane 5, desde el puerto espacial de Kourou, en la Guayana Francesa, el telescopio va a ir plegado como un origami. La estructura principal, ¿no? El escudo y el espejo, tienen que plegarse y viajar así, y luego se debe desplegar
alrededor de cerca de 1.000.000 de kilómetros, 1,5 millones de kilómetros, como te he comentado al principio, de distancia, en unas maniobras que van a ser nada más y nada menos. Digo maniobras porque le va a costar desplegarse completamente 180 maniobras que le va a durar todo el mes posterior al lanzamiento. También nos ha dicho, he podido leer en New York Times, que los pasos de ese despliegue se han practicado y repetido varias veces en los últimos años y que incluso uno de los ensayos prematuros que se hizo desgarró parte de ese escudo solar, lo que provocó un nuevo retraso en el proyecto. No hace falta que diga que hay muchísima esperanza puesta en este nuevo telescopio espacial, ¿no? Que no me acuerdo si lo he comentado en alguno de los anteriores programas, pero si lo he hecho, pues lo vuelvo a repetir, ¿no? Que se llama James Webb en honor al administrador de la NASA que dirigió la agencia durante el programa Apolo. Una de las primeras misiones que va a tener el James Webb es investigar a los planetas del sistema TRAPPIST-1, que está situado a unos 40 años luz y que tiene 7 planetas, 3 de los cuales son rocosos, del tamaño de la Tierra y además ubicados en una zona habitable donde podría existir agua. El Webb va a poder sondear sus atmósferas en un primer paso, por lo menos, para averiguar si esos mundos son potencialmente habitables o, ¿por qué no?, si ya están habitados. Seguimos con el espacio, Javier, y ahora nos vamos a hablar de la luna más grande de Saturno, Titán, que cumple 466 años. Cuéntanos, Javier. Pues sí, mira, el 25 de marzo, para ser exactos, se cumplieron 466 años del descubrimiento de la luna de Titán, que es la luna más grande de Saturno y que descubrió el holandés Christian Huygens. Titán, hoy en día, ¿no?, todavía es la segunda del sistema solar tras Ganímedes, que fue descubierta por Galileo Galilei en 1610 alrededor de Júpiter. Christian Huygens, él se dedicaba a la fabricación de telescopios, había descubierto la ley de la refracción para poder derivar la distancia focal de las lentes, ¿no? También se dio cuenta de cómo optimizar sus telescopios utilizando una nueva forma de lijar y pulir las lentes. El 25 de marzo de 1655 apuntó uno de esos nuevos telescopios hacia Saturno con la intención de estudiar sus anillos, pero se quedó muy sorprendido cuando vio que además de los anillos el planeta tenía una gran luna y le dio el nombre de Luna Saturni. Huygens publicó este descubrimiento, así como las observaciones de los anillos del planeta, ¿no?, en una obra que se tituló Systema Saturnium, que fue publicada en 1659, una vez que comprobó todas sus observaciones. El nombre de Titán y los otros 7 satélites de Saturno proviene de una publicación más tardía, en 1847, de él mismo y de sus observaciones sobre Saturno, donde sugería los nombres de los titanes, hermanos y hermanas de Cronos, recordemos el nombre griego, ¿no?, para el dios romano del tiempo, Saturno, con un método más efectivo para nombrar a los satélites del planeta, que hay que recordar que hasta entonces todavía se designaban por números romanos, siguiendo el orden de proximidad. Es el único satélite conocido que posee una atmósfera importante. Es el único objeto, aparte de la Tierra, en el que se encontró evidencia clara de cuerpos líquidos estables en la superficie, o sea, compuestos de hidrocarburos, hasta hoy en día. ¿Qué pasó? Pues que también tiene el valor, ¿no?, de que tiene una extraña molécula, ¿no? El descubrimiento de una molécula que hasta ahora ha sido desconocida en la atmósfera de Titán es un gran misterio que los científicos de la NASA hoy en día todavía están intentando desentrañar. Actualmente, las expectativas están puestas en la investigación de este extraño elemento que fue detectado por un instrumento espectrómetro en infrarrojos, ¿no?, que se basa en el carbono y que podría funcionar como precursor de compuestos más complejos que podrían generar vida en Titán. Así que fíjate tú, 466 años después, todavía no tenemos nada claro qué es esa molécula tan extraña que hay en Titán, incluso si podría haber generado o generar en un futuro vida en esta luna que tenemos tan impresionante. Ahora vamos a ir con esa noticia que habla de esos pequeños seres que en un principio creíamos que eran imaginación, ¿no?, de esos libros de fantasía de J.R. Tolkien, apodados los Hobbits, pero sin embargo han descubierto una especie llamada Homo floresiensis y que le han apodado los Hobbits porque son muy similares. Cuéntanos, Javier. Pues sí, mira, los antropólogos conocen al menos
dos especies antiguas de humanos diminutos que vivieron en las islas del sudeste asiático hace más de 50.000 años. Sí que es verdad que se desconoce el origen de estos humanos extintos, pero una nueva investigación sugiere que estarían más estrechamente relacionados con los denisovanos, con los de Denisova, y con los neandertales, y que por consiguiente estarían más relacionados con los humanos modernos de lo que se pensaba. Esta nueva investigación, que ha sido publicada en Nature Ecology and Evolution, no ha encontrado evidencia de mestizaje entre humanos modernos, ¿no?, entre Homo sapiens, y esas dos especies extintas de humanos de baja estatura, que serían, como bien has dicho, Homo floresiensis, aunque sí que te tengo que decir, Víctor, que comúnmente conocida como los hobbits de la Isla de las Flores, incluso otra especie que serían los Homo luzonensis, que se encontrarían en las Filipinas. La evidencia fósil de estas dos especies, que ya estaban descritas en 2004 y 2019, sugiere que estos humanos que viven en islas no medían más de alrededor de 109 centímetros, que sería una posible consecuencia del enanismo insular, ¿no? Un proceso evolutivo en el que el tamaño del cuerpo de una especie se reduce con el tiempo como consecuencia de ese acceso limitado a los recursos, ¿no? Al mismo tiempo, el nuevo documento, que ha sido dirigido por João Teixeira de la Universidad de Adelaide, proporciona cierta confirmación adicional a ese mestizaje, ¿no?, entre los denisovanos y los humanos modernos, específicamente los humanos modernos que viven en la isla del sudeste asiático, que es un área que abarca islas tropicales, ¿no?, entre el este de Asia, Australia y Nueva Guinea, me parece. Los denisovanos son un grupo para recordarlo, refrescar un poco la memoria, serían un grupo hermano de neandertales, ¿no?, que llegaron a la zona haría alrededor de unos 50.000 o 60.000 años, pero que los arqueólogos aún tienen que descubrir cierta evidencia fósil relacionada con estos llamados denisovanos del sur. La nueva investigación, que como coautor también está el antropólogo Chris Stinger del Museo de Historia Natural de Londres, sugiere que los humanos modernos se cruzaron con estos denisovanos, pero no con los Homo floresiensis. Digamos que ese sería el resultado importante porque podría ayudar a explicar la presencia de estos humanos diminutos que murieron hace unos 50.000 años en esta parte del mundo. Curiosamente, podría significar que estos, por lo menos en el lenguaje de los investigadores, ellos lo llaman superarcaicos, no serían tan superarcaicos, ¿no?, después de todo, y estarían más estrechamente relacionados con los humanos modernos de los que se pensaba en un principio. Con ese fin, los científicos han estudiado el ADN de 400 humanos modernos, de los cuales más de la mitad eran de ascendencia insular del sudeste asiático. El equipo ha buscado firmas genéticas clave que indiquen ciertos eventos de cruzamiento relacionados con especies, ¿no?, de homínidos que digamos que serían totalmente divergentes. La isla del sudeste asiático es la región geográfica más probable donde estos eventos podrían haber ocurrido debido a la presencia, como ya te he comentado, Víctor, de esos Homo floresiensis o incluso el otro tipo, que sería los Homo luzonensis. Incluso quizás los científicos lo dejan caer también, podrían haber estado el Homo erectus. Digamos que, para ser claros, ¿no?, los científicos no buscan ciertos genomas relacionados con especies, sino lo que buscan es una evidencia de mestizaje, lo que deja una marca genética pronunciada en todo el genoma. Los resultados mostraron que los humanos modernos no se cruzaron con las pequeñas especies humanas, pero el equipo confirmó esa ascendencia denisovana entre los individuos de la isla del sudeste asiático. Sí que hay que decir que, aunque todo esto es bastante esclarecedor en cuanto a ese pasado nuestro de estas especies, sí que plantea algunas dudas, algunas preguntas no muy importantes, ¿no? Y en primer lugar sería ¿dónde están esos fósiles de los denisovanos en la isla del sudeste asiático, de los cuales todavía no se sabe nada? Así que voy a seguir atento a esta noticia porque todo lo que tiene que ver con estas especies arcaicas, no con estos superarcaicos, me gusta mucho saber cosas de todo este tipo de civilizaciones, y estaré atento para traer al programa en cuanto sepa algo más. Y para terminar la última noticia, vamos a hablar de ovnis, de una serie de casos desclasificados. Cuéntanos, Javier. Sí, bueno, vamos a hablar un poquito de como ya comentamos, esa ley que había firmado Trump de desclasificación, ¿no? Y poco a poco pues se van dando pasos
para esa desclasificación, y gente que ha tenido altos cargos mientras que estaba Trump va soltando píldoras, ¿no? Ahora ha sido un alto funcionario de inteligencia que estaba, ya te digo, bajo el mandato del expresidente Donald Trump, y que dijo, además hace pocas semanas, me parece que fue el 19 de marzo o 20 de marzo, no recuerdo muy bien, pues que él mismo volvió a corroborar, ¿no?, que el gobierno planeaba publicar ese informe para desclasificar numerosos avistamientos ovnis, ¿no? Él mismo ya decía que había muchos avistamientos que no se habían hecho públicos, y cuando hablo de él, pero no he dicho cómo se llamaba, ¿no? Es John Ratcliffe, que es el exdirector de la Inteligencia Nacional, y que fue una entrevista que se hizo en la Fox News, ¿no?, con una presentadora que se llama María Bartiromo, ¿no? Él decía que cuando hablaban de avistamientos se refieren a objetos que han sido vistos por pilotos de la Marina o la Fuerza Aérea o que han sido captados por imágenes de satélite, y que francamente realizan acciones que son difíciles de explicar para ellos, movimientos que son difíciles de reproducir y para los que no tenemos tecnología, o que viajen a velocidades que superen la barrera del sonido sin que se produzca un estampido sónico. Esto es lo que afirmó él textualmente, ¿no? Además, también fue preguntado en Fox News sobre ese próximo informe, ¿no?, y sobre fenómenos aéreos no identificados, y Ratcliffe dijo que el informe va a documentar avistamientos hasta ahora desconocidos, no solamente de Estados Unidos, sino de todo el mundo. El informe, voy a recordar, este informe sobre los ovnis debe publicarse a principios de junio por el Departamento de Defensa y las agencias de inteligencia, en virtud de esa cláusula, como ya te he comentado, Víctor, de ese paquete de ayuda, ¿no?, y gastos para superar el COVID-19 que firmó Trump antes de dejar el cargo, ¿no? Ratcliffe estuvo 8 meses como director de Inteligencia Nacional hasta el final del mandato de Trump, y él ya decía que quería sacar esta información y desclasificarla antes de dejar el cargo, pero no llegaron a ser capaces de ponerla en un formato no clasificado, ¿no? Digamos, intentaron desclasificarla a marcha martillo y no pudo ser, entonces con lo cual lo tendrá que hacer alguien que venga detrás. Incluso soltó alguna píldora más en la entrevista, ¿no? Porque según Ratcliffe, él muchas veces cuando se identifica un fenómeno aéreo no identificado, ¿no?, los analistas tratan de explicarlo como, obviamente, como lo hemos hecho todos, ¿no?, siempre por la explicación más sencilla, ¿no?, lo que podría ser una perturbación meteorológica, ¿no?, o cualquier otra cosa rutinaria que hay por H o por B haya surgido algún tipo de problema o algo y nos parezca más espectacular de lo que realmente es, ¿no? Siempre se busca esa aplicación plausible. Pero sí que es verdad que incluso ellos mismos a veces se preguntan, ¿no?, si, como se ha sospechado muchas veces, ¿no?, los adversarios de Estados Unidos tienen tecnologías que están un poco más lejos que nosotros y no nos hemos dado cuenta. Pero incluso ahí hay casos en los que ni siquiera ahí tienen buenas explicaciones de que esto sea así y de que esto sea posible. Así que un pasito más. Ahora mismo estamos ya cerca de esa desclasificación y vamos a ver cuáles son esos documentos que no sabe nadie que nos van a enseñar. La verdad es que tengo muchas ganas de echarle la mano encima, Víctor. Espero que merezcan la pena, Javier, porque al final siempre nos ponen la miel en los labios y luego se queda en nada, ¿no? Bueno, hemos grabado un objeto y ya está, ¿sabes? O sea, entiéndeme, no aportan nada nuevo a lo que ya hemos visto en otros casos. No suele pasar. Además, siempre lo has dicho bien, lo has dado justo con la frase hecha correcta. Siempre nos dejan con la miel en los labios y luego no pasa más allá de cualquier testimonio ovni que podría haber hecho cualquier persona que no hubiera sido un piloto de la Marina. O al final, pues esto demuestra solo una cosa, que para ellos es tan desconocido como para la gente de a pie. Incluso para ellos, que tienen muchísima más información y manejan otros registros que nosotros no manejamos. Pero bueno, yo creo que siempre sí que es verdad que aún así, cuando se producen estas desclasificaciones, siempre sacamos algún caso o del que ya teníamos una poca información y se termina de aclarar, o no, o va peor, o siempre sacamos algún caso que es realmente interesante. Por eso, digamos que el hype a la hora de la esperanza, ¿no?, a la hora de esperar estas desclasificaciones, pues es grande siempre, aunque sepamos que no nos vamos a encontrar nada nuevo. ¿Te imaginas, Javier, que todo este fenómeno ovni termina siendo un fenómeno obviamente ovni, pero de origen terrestre en vez de extraterrestre, como creemos muchos?
pues es otra posibilidad que está ahí. ¿Por qué no? Oye, al final es lo que hablamos siempre, cuando si realmente tenemos los pies en el suelo tenemos que plantear todas las opciones, y que sea un fenómeno terrestre está dentro de esas opciones. Decepcionante, seguramente, pero puede ser. Sí, no, desde luego que sí. Al fin y al cabo, hombre, siempre hemos hablado, ¿no?, de la ecuación de Drake, que dice que según unos cálculos matemáticos tiene que haber vida en el universo. Estadísticamente sería egoísta pensar, ¿no?, que decir que somos los únicos en el universo, cuando estadísticamente es posible, es posible, no, es que hay vida en el universo. Pero como, bueno, pues como dicen muchas veces, ¿no?, quizás el error es que cometemos es que quizás nos equivocamos, ¿no? Y siempre buscamos la vida basada en el carbono, y a lo mejor no es la forma más adecuada, ¿no? Porque esté en este planeta como tal, no tiene por qué ser igual en otros planetas. No sé, hay muchas cosas que nos quedan por descubrir en este universo. Claro que sí, al final lo único que estamos haciendo hasta hoy en día, aunque bueno, ya empieza a cambiar un poco, ¿no?, con esas biofirmas y esos signos, pero realmente lo que estamos haciendo es buscarnos a nosotros mismos en otro lugar, y eso es imposible, con lo cual seguro que ese es el camino equivocado. Pero bueno, al final poco a poco vamos avanzando, vamos pudiendo ir más lejos, vamos pudiendo observar más lejos todavía, y yo confío en el que algún día encontremos algo, lo que sea, un microorganismo, algo en algún sitio que nos dé la vuelta a todo, que no esté basado en el carbono, y que a partir de ahí pues volvamos a tomar otro rumbo y digamos que empecemos a hacer las cosas de manera distinta, y a lo mejor entonces sí seamos capaces de encontrar esas firmas de vida en otros sitios. Bueno, vamos a confiar a ver en si lo consigue el Perseverance ahí en Marte, que bueno, en parte está allí por eso. Y bueno, a ver si nos da alguna noticia, que bueno, que sé que estás muy pendiente de él. Así que, pues nada, Javier, como siempre, súper interesantes las noticias, muy variadas, y nada, que gracias por traernos al programa, y que tengas una muy buena semana, y que te veo en el próximo programa. Claro que sí, Víctor, sabes que el placer siempre es mío para venir aquí. Un saludo para ti y todos los oyentes. Muy bien, un abrazo para ti.